Bueno, primeramente buen día. El primer ejercicio que vamos a hacer es generar los 20 primeros números pares y guardarlos en un arreglo. Luego recorrer el arreglo y presentar los valores almacenados en el arreglo. Para ello, primeramente vamos a importar la librería NumPy. Luego creamos una variable que se va a llamar miArray, o un arreglo que se va a llamar miArray, va a ser igual a comando numpy.array. Luego dentro de este mismo ponemos el comando range y especificamos. Como ya sabemos que el primer número par es el número 2, especificamos que inicia ahí y los 20 primeros números llegarían hasta la línea 42. Luego especificamos que vaya saltando de 2 en 2 para que solamente tome en cuenta los números pares. Luego imprimimos todo esto. Vamos a poner arreglo es igual aquí a mi arreglo, mi array. Acá abajo hemos creado otra variable para que nos permita leer con el comando length el tamaño del arreglo para ver que esté bien, porque son 20 elementos que se deben generar. Para ello ponemos el comando length y el nombre del arreglo. Y posteriormente imprimimos el tamaño del arreglo, que es la variable tan. Al ejecutar, vamos a ver que exactamente solo salen los números pares. Y en el tamaño del arreglo podemos ver que hay 20 elementos. Ahora para el siguiente ejercicio nos solicita el ingreso de 5 números enteros en un arreglo como array. Posteriormente, haciendo el uso de las funciones con arrays, encontrar la suma de los elementos, el promedio, el valor mayor, el valor menor y presentar los elementos ordenados ascendentemente. Para ello, vamos también primeramente a importar la librería NumPy. Vamos a crear una variable que se llame arreglo. Aquí se van a guardar todos los elementos, por ello está vacía. Con el comando for vamos a pedir que el usuario ingrese los cinco elementos, los 5 números. Para ello creamos el comando for, creamos la variable i y en range vamos a poner el tamaño del arreglo. Dentro del comando for vamos a escribir la variable número, que también debe estar convertida a un valor entero y tiene que tener el comando input para que el usuario pueda ingresar este número. Luego con el comando arreglo.append escribimos la variable número. Luego vamos a hacer la suma, que nos presente la suma con el comando numpy.sum y escribimos el nombre de nuestro arreglo, que se llama arreglo aquí igualmente. Imprimimos esta suma. Luego, para sacar el promedio de este arreglo o de este array, tenemos que utilizar el comando numpy.mean. Igualmente al lado ponemos el nombre del arreglo. Posteriormente imprimimos el promedio. Ahora, para sacar el valor máximo, debemos ocupar el comando numpy.max. Y posteriormente igual imprimimos el número mayor. Para calcular el elemento más pequeño, vamos a ocupar el comando numpy.min. Igualmente escribimos al lado el nombre del arreglo, que se llama arreglo. Igualmente imprimimos el número menor. Y para que ordene los elementos en un orden ascendente, vamos a ocupar el comando numpy.sort. Al lado también va el nombre del arreglo.
Posteriormente imprimimos orden ascendente es igual a la variable que creamos, la de aquí. Ejecutamos y lo primero que nos va a pedir son los primeros 5 números. Podemos ingresar cualquiera en desorden para que el programa después los ordene. Y ahí está, ya hizo la suma total, el promedio, sacó el número mayor que es 80, el número menor que es 2 y los ordenó ascendentemente. Esto sería el segundo ejercicio. Ahora, para el tercer ejercicio, nos pide que solicite el ingreso de 2 arreglos de igual tamaño. Posteriormente realice la suma de sus elementos, como se indica a continuación. Aquí nos pide que el elemento en la posición 0 del arreglo 1 se sume con el elemento del arreglo 2 en la posición 0. Para ello vamos acá a Replit. Primeramente vamos a imprimir este título que nos va a decir arreglo 1. Creamos un arreglo, le ponemos arreglo 1, pero va a estar vacío. Aquí se van a almacenar los datos que el usuario ingrese. Con el comando for, aplicamos el comando for, creamos la variable y aplicamos el comando inRange. En este caso yo le he puesto un tamaño del arreglo de 3. Dentro del comando for debe ejecutarse el número que va a ser igual a un número entero y va a ejecutar el comando input para que el usuario pueda ingresar el número deseado. Abajo vuelta en la línea 5 con el comando arreglo 1.add vamos a poner la variable número. Aquí se va a repetir todo este proceso 3 veces hasta que el usuario ingrese los 3 números. Lo mismo va a suceder acá abajo para el arreglo número 2. Igualmente creamos un arreglo vacío. Ponemos el comando for, creamos una variable i. Con el comando inRange también ponemos el mismo número el mismo tamaño de arreglo, igual que acá arriba. Fue 3, igualmente aquí vamos a poner 3. Aquí escribimos la variable número para que el usuario pueda ingresar los 3 números que él desee. Igualmente aquí con el comando append ponemos arreglo 2.append y ponemos el número que se va a agregar a este arreglo. Luego hemos creado otro arreglo en donde se va a guardar el resultado de la suma. Igualmente hemos aplicado el comando for, hemos creado la variable i, hemos aplicado el comando inRange, hemos puesto el mismo tamaño del arreglo. Dentro del comando for vamos a ejecutar la suma. Ponemos arreglo 1 y ponemos la variable i para que se vayan sumando en orden cada uno. Igualmente hacemos la suma con el arreglo 2 y con la variable i. Esto nos va a permitir sumar los elementos en su misma posición. Y ponemos resultado.append que nos va a agregar los resultados aquí en este arreglo que está vacío todavía. Vamos a imprimir la palabra suma para saber que desde ahí empieza ya la suma. Imprimimos el arreglo 1, imprimimos el arreglo 2, ponemos este detalle para saber que ahí va la suma y debajo de ellos imprimimos el resultado. Ejecutamos. Nos pide que ingresemos el número 1.
ingresemos un 4, en el número 2 ingresemos un 7, en el número 3 ingresemos un 9. Ahí viene el arreglo 2, que nos pide también el primer número. Podemos ingresar un 6, pues ingresamos un 7 y podemos por último ingresar un 2. Damos enter, nos da la palabra suma y como podemos ver se suman los elementos en su misma posición. 4 más 6, 10, 7 más 7, 14 y 9 más 2, 11. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención.